Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre la crisis económica en el Perú desde los años 1980 hasta 1985. Gobierno. El día 30 de junio de 1980, Fernando Belaúnde fue proclamado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, acto con el cual concluyó el régimen militar y se abrió un proceso político que se dio dentro de un contexto de continuidad con dos fuerzas centrales, la burguesía y el movimiento popular. El regreso de Belaúnde al poder fue tan apoteósico como su triunfo electoral, pero la crisis política, económica y social que debía enfrentar era mucho más compleja y delicada que la del año 1960. Además, en estos 12 años la deuda externa peruana había crecido 12 veces y la inflación estaba llegando a los 3 dígitos. Ante los fracasos del movimiento de la década anterior, se planteó un nuevo modelo económico, el que ha sido calificado como liberal y al mismo tiempo populista. Crisis económica. La crisis económica que sumergió al Perú en la década de 1980 no fue un caso aislado dentro de la región latinoamericana. Fue un fenómeno socioeconómico territorialmente extenso que se caracterizó por la agudización de la deuda internacional y el estancamiento económico, popularmente llamada década perdida. Fue el periodo económico más traumático a lo largo de la historia sudamericana. La bonanza de las cuentas externas entre 1979 y 1980, lograda mediante la política de ajuste, terminó muy pronto, apareciendo los problemas en los primeros meses de 1981, debido, en primer lugar, a la caída del precio real de nuestros productos en el mercado internacional, y en segundo lugar, al déficit surgido en la balanza comercial debido a la liberalización de las importaciones y el incremento de pagos de la deuda externa. Para enfrentar la situación, el gobierno recurrió a una política de devaluaciones periódicas, lo cual provocó la dolarización del ahorro y de la economía en general. La política monetaria se aplicó a restringir el consumo ya que se consideraba que había un exceso de la demanda, logrando una recesión en el sector productivo, pero no la reducción de la inflación, ya que desde 1981 se había iniciado también la liberación de los precios controlados y regulados. A mediados de 1983 se reiniciaron las negociaciones con el FMI para resolver los problemas de la deuda externa, estableciendo nuevas medidas restrictivas diseñadas y aplicadas por el exfuncionario de la Wells Fargo, Carlos Rodríguez Pastor. Dichas metas no se alcanzaron a pesar de la eliminación de subsidios, del incremento en el precio de la gasolina y el servicio eléctrico, y de la política de mini devaluaciones. Inflación. La inflación subió en un 135% al año. A partir de 1983, la caída de los precios de los metales desencadenó una preocupante crisis económica, que se evidenció con las dificultades para el pago de la deuda externa, un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol. Moneda. El sol fue la unidad monetaria del Perú entre 1863 y 1985 y fue llamado formalmente como Sol de Oro entre 1931 y 1985. En 1976 se adoptó un régimen de tipo de cambio flotante. Sin embargo, la creciente inflación provocó que el sol perdiera gradualmente su poder adquisitivo. El 1 de febrero de 1985 fue reemplazado por el INTI con una equivalencia de 1.000 soles por INTI. Tipo de cambio. El cambio se derrumbó desde los 45 soles por dólar hasta los 12.5 soles por dólar durante el cambio del segundo gobierno de Fernando Belaúnde al primero de Alan García. Entre 1975 y 1985, la devaluación del sol fue de 27.68%, una velocidad de caída nunca antes vista. Tratamiento ante la crisis. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, se reanudaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tras las grandes sumas que acumulaba la deuda externa nacional. Gabinete Esgual. Así Fernando Esgual López Aldana asumió como premier, cambió a la mayoría de miembros del gabinete original y designó a Carlos Rodríguez Pastor Mendoza como nuevo ministro de Economía. Gabinete Mariátegui. Belaúnde decidió designar a Sandro Mariátegui Chiappe
hijo de José Carlos Mariátegui, a la presidencia del Consejo de Ministros. Gabinete Perkovich. Luis Perkovich Roca fue el último primer ministro de Belaúnde Terry, designado en octubre de 1984. 9 meses antes de las elecciones de 1985, el nuevo jefe de gabinete solo intentó pasar las riendas del poder, pues la economía marcaba desde ya una tendencia negativa futura, irremediable a esas alturas del gobierno. De esta forma, el Perú queda estancado en una crisis económica cada vez más aguda. No obstante, Belaúnde lograría terminar los 5 años correspondientes. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes compartirlos con todos tus amigos para que alguien aprenda algo nuevo hoy. Gracias.